Ok, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretaria, cuenta. Presidenta, tenemos cuenta. Ha ingresado a la Comisión el proyecto de ley, el segundo trámite constitucional, que autoriza la capitalización del Banco del Estado de Chile con el objeto de cumplir con las exigencias de Basilea III. Este proyecto tiene urgencia calificada de suma, que vence el 15 de julio. Luego, ¿Ya? debo informar que ha llegado el informe de la Biblioteca del Congreso sobre la tendencia internacional en la publicación de información financiera y de los principales accionistas de las empresas que le había sido solicitado a la biblioteca por la Comisión. Este informe se envió por correo a los miembros de la Comisión. Del director del Servicio de Impuestos Internos llegó en cumplimiento del establecido en la glosa 04 del Servicio de Impuestos Internos, de la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2021, el informe con las exenciones que componen el gasto tributario en base a las estimaciones efectuadas por los años 2019, 2020 y 2021, documento que también fue enviado por correo a los integrantes de la comisión. El señor Héctor Gutiérrez, de la Asociación de Consumidores Aproc Viña, manifiesta su preocupación por la no acogida a sus solicitudes de audiencia a esta comisión. El señor Gutiérrez solicitó audiencia para hacer presente a la comisión el drama de los ahorrantes chilenos que se arrastra por 18 años y el comportamiento del Banco del Estado que se ha alineado con la banca privada en esa materia. Luego, Femprus ha hecho llegar copia del informe final del estudio que el artículo 3º de la ley 21.106 estableció que debía encargar la Subsecretaría de Redes Asistenciales sobre el nuevo modelo de carrera funcionaria. Solicitan colaboración de la Comisión para activar el proceso asociado a esto que se ha dilatado por largo tiempo. Ese informe, elaborado por la Universidad Diego Portales, se envió por correo a los miembros de la Comisión. Finalmente, el presidente del Banco del Estado se excusa de asistir en atención a esta sesión para los efectos del informe sobre FOGAPE, en atención a compromisos inexcusables propios de su cargo y agendados con antelación, y en su lugar asisten, que ya están, por cierto, conectados, don Oscar González, gerente de planificación y control de gestión, doña Nicole Winkler, gerente de planificación de estudios, y don Alessandro Bozo, gerente de FOGAPE. Estos son los documentos de la cuenta, presidente. Ya. Se ofrece la palabra a los miembros de la comisión. ¿No? Muy buenos días, querida Isabel. Estamos reemplazando a Carlos. Hemos invitado a la gente del móvil, quiero darle la bienvenida, todavía Rolando, no sé quiénes más están, y además a la Fundación Iguales. Así que, señora secretaria, y a la gente del Ejecutivo, por cierto, veo a Isabel Amor de la Fundación Iguales, no sé quién más está ahí, nos presentará, y Ramón Gómez. Le vamos a pedir a la secretaria que nos diga quiénes nos acompañan, y le vamos a dar primero la palabra al Ejecutivo, luego a nuestros invitados, y de ahí vamos a proceder a las preguntas y respuestas de nuestros colegas. Nosotros estamos convocados para votar en particular temas muy específicos de este proyecto de ley, así que la idea es poder ser muy ejecutivos y despacharlo en esta sesión. La senadora Isabel Allende estaba muy preocupada de que así lo hicieran, senadora, que esté usted reemplazando a nuestro colega Carlos Montes en esta sesión. Secretaria, le ofrezco la palabra. Presidenta, como usted lo ha señalado ya, la comisión está convocada para pronunciarse respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo, respecto de las normas de competencia de la comisión, que son tres, los artículos 7, 8 y 10. Este proyecto cuenta con un informe financiero sustitutivo que señala que los costos del proyecto se asocian a los siguientes conceptos: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El mayor costo fiscal está asociado a mejoras que se deben efectuar en los sistemas informáticos del Servicio de Registro Civil e Identificación para poder implementar el cambio legal. Y luego, respecto al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Tesoro Público,
El gasto consiste en los gastos generados por el acceso de nuevos cónyuges a prestaciones de asistencia social y previsional. Están invitados, están presentes en esta sesión de la Dirección de Presupuesto, la directora, señora Cristina Torres, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren, y la jefa de gabinete, señora Bernardita Vega. Del Ministerio de Social pidieron el link que se iba a conectar la señora ministra Carla Rubilar, y están también invitados del móvil don Rolando Jiménez, el director de área, señor Ramón Gómez, de la Fundación Iguales, la directora ejecutiva, señor Isabel Amor, y el director jurídico, señor Jorge Lucero. La señora Recabarren y la directora de presupuestos han enviado presentaciones que van a efectuar, que ya están en el WhatsApp de los señores senadores presidenta. Gracias, secretaria. Le damos entonces la palabra a la subsecretaria, entiendo. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a usted y por su intermedio a los senadores y senadoras presentes, a las personas que están en representación de Móvil y en representación de Iguales, así como a la Secretaría de la Comisión y por supuesto a la directora de presupuesto, Cristina Torres, que va a exponer después más en detalle el informe financiero actualizado de este proyecto de ley. Si me permiten compartir pantalla, ¿puedo hacerlo, secretaria? Sí, gracias. Habilitada subsecretaria. Muchas gracias. ¿Acá se ve bien? Se ve, sí. Perfecto. Bueno, vamos a exponer hoy día brevemente desde la Subsecretaría de Derechos Humanos el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de pareja del mismo sexo. Yo quisiera señalar que, si bien desde la Subsecretaría de Derechos Humanos estamos haciendo esta presentación, la hacemos a nombre del Ejecutivo. Hemos estado trabajando coordinadamente en materia del seguimiento legislativo de este proyecto de ley en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Nos acompaña aquí la subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato. A la ministra no la he visto conectarse, pero la ministra Carla Rubilar ha estado en todas las sesiones en la Comisión de Constitución, mientras se tramitó este proyecto de ley en dicha comisión, y también el Ministerio y Secretaría General de Gobierno y la Secretaría General de la Presidencia. Habiendo dicho eso, presidenta, quiero señalar brevemente el contenido del proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que es de la máxima importancia, y así lo ha hecho notar el Ejecutivo con la agregación de indicaciones para su tramitación a partir de lo que señaló el presidente de la República, Sebastián Piñera, en su cuenta pública a la Nación el día 1 de junio de este año. Es un proyecto de ley que consta de 10 artículos permanentes y 2 artículos transitorios, y sin perjuicio de poder detallar en específico de qué se basa cada uno de ellos o las normas en las cuales impacta este proyecto de ley. Básicamente lo que hace es poner en igualdad de condiciones a las personas, a las parejas del mismo sexo, para poder acceder a la institución del matrimonio civil en igualdad de condiciones y sin discriminación. Estos artículos entonces impactan, por supuesto, en el Código Civil, pero también en leyes como la 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, en la ley 19.947 que establece la ley de nuevo matrimonio civil, en la ley 20.830 que crea el acuerdo de unión civil, en la ley 4.808 sobre registro civil, y en el Código del Trabajo, y lateralmente y en materias que impactan también financieramente en la ley sobre normas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en el DFL número 150 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre el Sistema Único de Prestaciones Familiares y Sistema de Cesantía para las trabajadoras del sector privado y público, y en la ley de adopción de menores. El contenido del proyecto en términos más sustantivos lo podemos distinguir en 4 elementos principales. Primero, como ya lo señalaba, otorgar a las parejas del mismo sexo un acceso igualitario al estatuto del matrimonio civil, y de esta manera terminar con una discriminación estructural que sufren las familias formadas por parejas del mismo sexo,
que hasta la fecha no pueden acceder a la institución del matrimonio en los términos que la conocemos en el Código Civil. En segundo lugar, se modifica el lenguaje, dando un carácter igualitario y superando la distinción sexuada de la clase, de la unión matrimonial clásica, y en este sentido hay dos cambios importantes de conceptos. Primero, los términos de padre y madre, salvo que se especifique por alguna razón en particular, se cambian por el concepto neutro de progenitor o progenitores. Y en segundo lugar, se reemplazan los términos de marido y mujer por el concepto neutro de cónyuges, también cuando en específico no sea excepcional que siga denominándose marido y mujer, como es en el caso de la regulación de la sociedad conyugal, como régimen patrimonial. En tercer lugar, permitir el acceso a las relaciones filiales para cónyuges del mismo sexo, por un acto jurídico de reconocimiento, por técnicas de reproducción humana asistida para el caso de una pareja compuesta por dos mujeres. Y en fin, el cuarto elemento más sustantivo, el establecimiento de los regímenes patrimoniales aplicables a las relaciones económicas de los cónyuges cuando sean del mismo sexo, que el régimen base será, propone el proyecto de ley, la separación total de bienes y la participación en los gananciales como, conforme a las reglas generales y que se pueden establecer y acordar al momento de contraer matrimonio, y queda fuera, como señalado, anticipaba, el régimen patrimonial de sociedad conyugal, que tiene básicamente establecido la dualidad hombre-mujer en su base, y existe entonces en el proyecto de ley un artículo transitorio que establece que mientras no se regule o no se cambie la modificación, no se modifique, perdón, la regulación de la sociedad conyugal actualmente vigente, la pareja del mismo sexo tienen este régimen de separación total de bienes como régimen base, y al momento en que se modifique la sociedad conyugal, se hará de conformidad a esta ley y por lo tanto eventualmente se podrá acceder a ella en la forma en que quede resuelta. En términos de los efectos del proyecto de ley en el presupuesto fiscal, lo va a detallar la directora de presupuesto, pero básicamente, como lo adelantaba la secretaria de esta comisión, la señora María de la Soledad, tiene dos grandes instituciones en las que impacta: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del Servicio de Registro Civil e Identificación, en términos de los costos asociados a mejora en el sistema informático para el cambio legal, y aquí hay un total de gastos actualizados de 334 millones de pesos por una sola vez. Y en segundo lugar, en relación a las leyes que señalaba sobre previsión social, especialmente en el otorgamiento de prestaciones de asistencia social, asignación familiar, aporte familiar permanente marzo, y el otorgamiento de prestaciones previsionales en el entendido de una proyección que se hace de los matrimonios que se van a contraer, y como señalaba, cuyo detalle va a señalar la directora de presupuesto. En el primer año presupuestario, el cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al cargo al presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y al Tesoro Público lo que corresponde en términos de gasto por asignación familiar y la suplementación del presupuesto en lo que no se pueda financiar con los recursos asignados, y final, en los años posteriores, el financiamiento con cargo a los recursos contemplados en las respectivas leyes de presupuesto. Eso es por mi parte, Presidenta, y si le parece bien, le pediría poder dejar a Cristina Torres que continúe con la presentación. Subsecretaria. Directora. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los miembros de la Comisión, a la Secretaría, por supuesto, a nuestras subsecretarias, a nuestros invitados. Mi presentación es súper complementaria a lo que exponía la subsecretaria Lorena Recabarren, así que les va a ser muy familiar a lo recientemente expuesto. Voy a compartir. Ahí la ven, ¿no? Sí. ¿La chiquitita? Oh. Ahí sí. Como les comentaba la subsecretaria, no voy a repetir el contexto porque ustedes ya lo conocen, los ejes que tiene el proyecto de ley.
Puntualmente este proyecto de ley ingresó con un informe financiero en el año 2017, el cual estimaba 2 presiones de gasto. Estas recientemente fueron actualizadas a los pesos del presente año a través del informe 89 del 2 de julio, que ya fue enviado, por supuesto, a través de la Secretaría General de la Presidencia a la Comisión. Igual se los hice llegar de todas formas hace unos minutos, por si acaso, que lo que hace es una actualización de los costos ahí trabajados. Puntualmente, como señalaba la subsecretaria, tenemos 2 hitos de costo. El primero efectivamente es en el registro civil. Lo que se hace acá puntualmente es la actualización de un sistema informático en el servicio de registro civil e identificación, por cuanto el proyecto de ley obviamente genera impacto en los registros que hoy día tiene el registro civil, posesión efectiva, nacimiento, adopción, filiación. Entonces, para estimar este costo, de acuerdo a lo que se trabajó en el mensaje de la época, es tomar el sistema que se trabajó en el Acuerdo de Unión Civil, y sobre ese se trabaja para la incorporación de este nuevo sistema, para no en el fondo partir de cero, por tanto se hace incremental a eso. Ese sistema, de hecho, tuvo un costo que más o menos rondió la mitad del presupuesto que se le está asignando ahora a ese sistema informático, entonces se construye a partir de este, y es un gasto por una sola vez de un poco más de 300 millones de pesos para habilitar ese sistema. El segundo hito son las prestaciones sociales. Acá tenemos un costo fiscal que está dividido en lo que son otorgamientos de asistencia social y lo que son otorgamientos de prestaciones previsionales, y asciende a un poquito menos de 95 millones de pesos. Aquí está el desglose, me voy a referir en detalle. ¿Qué significa esto? Por supuesto, significa primero la concesión de la asignación familiar, que por supuesto se hace por carga familiar que tenga uno de los cónyuges. Lo que hacemos acá es, por supuesto, tomar una estimación, obviamente, si es que esto superara las estimaciones que nosotros asignamos en su minuto de quienes contrayeran matrimonio respecto, por ejemplo, de quienes están en unión civil. Obviamente es un derecho adquirido, por tanto, si faltare presupuesto, obviamente entra ahí el aporte que se hace del Tesoro Público. Pero para estimar, hicimos una revisión de quienes están en cargas familiares hoy día, asumiendo una tasa de quienes contraen matrimonio. El aporte familiar permanente, que es el aporte familiar de marzo, es para la población beneficiaria total de la asignación familiar, entonces también ahí hacemos un cálculo con respecto a eso. Y después, respecto de las prestaciones previsionales, tenemos dos en el fondo hitos. El primero es el aumento de APS que hay en vejez, esto por el aumento del número de beneficiarios, también asociado a pensiones de sobrevivencia. Y respecto de regímenes previsionales de las Fuerzas Armadas, tenemos aumento de Montepío y carga de salud en Capredena y Dipreca, que también nos impactan en el costo fiscal. Esto llega en este último punto de otorgamiento de prestaciones familiares a 22 millones de pesos anuales, y otorgamiento de prestaciones de asistencia social a 73 casi. Son 95 millones de pesos anuales que estamos considerando por este hito, y por supuesto esto va a estar anualmente considerado, a diferencia del costo anterior, que por supuesto era por una vez para la implementación de este sistema. ¿Cómo se financia? Como decía la subsecretaria, acá tenemos tres fuentes de financiamiento. Por supuesto, el Ministerio Público respecto al gasto en registro civil, el Ministerio del Trabajo respecto a lo que es el bono marzo y las prestaciones previsionales, y lo que es asignación familiar se paga a través del Tesoro Público. Sin perjuicio de ello, como yo les señalaba, de que son estimaciones en cuanto a la población, que hoy día nosotros podemos hacer un ejercicio de quienes contraerían matrimonio y las cargas que podrían registrar, obviamente este presupuesto se puede ver incrementado, y por supuesto el Tesoro Público está la norma a disposición para ir estimando este posible incremento y para estar al servicio en el fondo de este beneficio social que está reconocido a través de esta ley. Puntualmente es eso, Presidenta, por mi parte, atenta a cualquier duda, pero es un proyecto de ley que tiene de sencillo conocimiento supresión de gasto, y por supuesto la ley de presupuesto, en lo que faltare irá realizando nuevas estimaciones según las tasas de las personas que van a ir contrayendo matrimonio igualitario, y obviamente reconociendo las cargas a nivel de sus empleados. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Cristina. No sé si la subsecretaria Blanquita Honorato quiere hacer uso de la palabra. No, muchas gracias, Presidenta. Okay. Está todo Gracias. Completo. Muchas gracias. Gracias, Blanquita. Entonces le vamos a dar a la Fundación Iguales y al Móvil la palabra.
No sé quiénes van a intervenir, Rolando, Isabel, por parte de ustedes. Isabel, y en el caso de Móvil, Rolando. Ya, Rolando, tiene usted la palabra. No, está muteado. Vamos a declinar la palabra, si no vamos a dar a la Isabela. Ahí. Ahí sí. No, yo solamente quiero, senadora, agradecer la posibilidad de participar en este hito histórico. Este es un trámite que necesariamente hace toda ley, pasar por la Comisión de Hacienda. Estamos contentos de que efectivamente esto se vaya dando lo más rápido posible. Esperamos que pase a sala del Senado y sea aprobado rápidamente para que la Cámara haga su trabajo también en este periodo lo más breve posible. Esta es una larga lucha que hemos dado durante 30 años en el caso del móvil, y espero que efectivamente esto empiece a saldar la deuda que tiene el Estado de Chile con los derechos humanos integralmente defendidos para la población de diversidad sexual. Así que muchas gracias por la invitación a participar de este hito. Esto queda en la historia de la ley y estamos muy orgullosos de haber aportado con un granito de arena en esta larga tarea. Muchas gracias, Fernando. Hemos estado juntos durante todo este tiempo, así que no los 30 años, soy más joven yo, pero hemos estado juntos durante muchos años. Así es, en muchas cosas hemos contado con su apoyo, así que muy agradecido. Gracias, señor Rolando. Isabel, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Presidenta, por su intermedio. Quiero agradecer esta posibilidad de presentar y la celeridad que se le está dando al proyecto. Voy a ser muy escueta y quiero ser particularmente precisa respecto a esta presentación que se dirige principalmente a quienes luego estarán en sala. En la discusión de matrimonio igualitario se dirán muchísimas cosas. Se pondrá en duda si es correcto o no hablar de matrimonio, si es moral o no que el Estado reconozca la filiación, si debiésemos o no poder reconocer a los hijos que ya estamos criando y que en la mayoría de los casos han sido paridos por las mujeres que hoy exigen filiación y matrimonio. Se preguntarán por el régimen de bienes y su no aplicación, si hay o no justicia en ello. Pondrán en duda cómo se ordenan los apellidos y buscarán estancar una vez más una discusión que socialmente está bastante zanjada. El Estado ya no puede darse el lujo de no ver la heterogeneidad del país, ni gobernar sin asegurar mínimos de igualdad y dignidad para la población. El acceso igualitario al matrimonio civil es una señal potente de justicia para miles de familias que se componen o son aliadas de las personas lesbianas, gays, bisexuales o trans. Para las familias comaternales o copaternales que hoy crían desamparadas de la ley, el matrimonio igualitario y el acceso a afiliación que éste trae indefectiblemente es la esperanza de poder proteger a sus niños y niñas. ¿Qué es la familia sino el núcleo del que esperamos protección? ¿Qué clase de país seríamos si, conociendo la vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes, hoy en este país, solo por la orientación sexual de sus madres o padres, no hiciéramos algo para remediarlo inmediatamente? Este no es un proyecto cosmético, Presidenta. Tiene implicancias concretas en las familias, en su composición y organización. Les pido que no olvidemos que entre medio de las diversas crisis que estamos atravesando como sociedad, está en su poder. Y está en su poder darle tranquilidad, seguridad y acceso a derechos a muchas familias que hoy existen en este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. No sé si alguien más va a intervenir. ¿No? Ok. Señora secretaria. Presidenta, entonces corresponde pronunciarse sobre los artículos 7, 8 y 10. Vamos a poner el comparado para por poder... Favor. Yo lo voy a dar lectura. Disculpe, ¿alguien dijo algo, parece? Yo quiero agradecerle tanto a las Fundación Iguales como a Móvil todo el trabajo que han hecho. Nos ha tocado compartir con ambas instituciones, con distintos actores durante muchos años. Y creo que tal como lo decía Isabel y Rolando, este es un minuto muy importante
la historia de nuestro país. Así que muchas gracias, la verdad. ¿Lo tenemos, Soledad? Presidenta, sí. Eduardo, ¿tú vas a compartir el comparador? La primera norma de competencia de la Comisión Presidenta es el artículo 7º, que es del siguiente tenor. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley número 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 1. Modifícase el artículo 44 en la siguiente forma. A. Sustitúyese en su inciso primero, entre la enumeración del artículo y la frase cónyuge sobreviviente, el artículo la por él. B. En el inciso segundo, intercálase entre las frases la viuda y menor de 45 años, la frase o viudo. 2. Derógase el artículo 46. 3. Modifícase el inciso segundo del artículo 93 entre las frases conjuntamente con y los hijos. Reemplázase la frase la cónyuge por la frase el cónyuge sobreviviente. El artículo 8º dispone lo siguiente. Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley número 150 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1982, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de las normas sobre el Sistema Único de Prestaciones Familiares y Sistema de Subsidios de Cesantía para los trabajadores de los sectores privado y público. 1. Modifícase el artículo 7º en el siguiente sentido. A. Sustitúyese en su inciso segundo, entre las frases pagarán directamente y lo solicitare, la frase a la madre con la cual vivan si ésta, por la frase al padre o madre con el que vivan si éste. B. Sustitúyese en su inciso tercero, entre las frases pago directo y a los causantes, la frase a la cónyuge por al cónyuge. 2. Sustitúyese en el artículo 9, entre las frases o por y cónyuge en su caso, el artículo la por él. Finalmente, el artículo 10 establece que el mayor gasto fiscal que demande la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en lo referido a los gastos del Servicio de Registro Civil e Identificación, con cargo al Ministerio del Trabajo y Previsión Social en lo referido a los gastos por prestaciones previsionales y del aporte familiar permanente de marzo, y con cargo a la partida del Tesoro Público en lo referido a los gastos por asignación familiar. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte del gasto que no se pudiera financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Esas son las disposiciones de competencia de la Comisión, Presidenta. Ok. ¿Le ofrece la palabra a los colegas? Yo creo que debemos proceder a votar, Presidenta. Sí. ¿Les parece? Entonces los pongamos en votación. ¿Quieren ponerlo en votación separadamente o todos juntos? Yo lo voy a aprobar todo, así que no tengo dificultad en hacerlo todos juntos. Puede haber algunos colegas que prefieren hacerlo de manera separada para manifestar una... Votemos todos juntos. Pero... Todos juntos, ya. Senador García, ¿todos juntos? Sí, todos juntos, Presidente. Ok, entonces un solo paquete, María Soledad, pongámoslo en votación. Bien, Presidenta. La señora Presidenta somete a votación los artículos de competencia de la Comisión de Hacienda. Senadora Allende. Voy a votar a favor, todos juntos, pero no puedo dejar de señalar la importancia que tiene después de largos años de lucha y reconocer tanto el trabajo de Móvil y posteriormente de Iguales, lo que esto ha significado y lo que significa. Esto no podemos, como se ha dicho, un Estado dejar de reconocer la diversidad que existe en nuestro país y no podemos dejar de dotarnos de un instrumento tan importante como puede ser el matrimonio, en lo que hablamos, lo que es la protección de una familia
y menos dejar en estado de vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, es fundamental este cambio, no solo es el reconocimiento, la posibilidad de acceder al matrimonio, sino que también, por supuesto, la filiación, la protección de esos niños hoy día que están muy vulnerables, que carecen, digamos, ese reconocimiento, y, por cierto, aprobar entonces todo lo que corresponde a Hacienda, en definitiva, poder dar este paso sustantivo, histórico, que por fin este país va a dejar de discriminar a las personas que no puedan acceder al matrimonio simplemente por su orientación sexual. Por lo tanto, creo que es muy fundamental, como también es fundamental entender que no podemos seguir, e incluso contra una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló a raíz de la presentación que hizo justamente contra el Estado el móvil, y que ya es hora de que nos pongamos al día con la competencia. También decir que actualmente a lo menos hay 24 países del mundo que lo han reconocido por la vía legislativa y 10 por la vía judicial, y en nuestra América tenemos a Canadá, Argentina, Uruguay, Perú, Estados Unidos y Colombia. Y por lo tanto, reconocer una vez más entonces que ya era hora que el Estado reconociera esta diversidad, y por lo tanto creo que estamos haciendo una justicia histórica y por fin dejar atrás las discriminaciones y los prejuicios. Así que voto a favor. Senador García. Presidenta, yo voto en contra. Mi convicción más profunda es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entiendo las situaciones distintas que se producen, por eso es que el Congreso legisló el acuerdo de vida en común ya hace algún par de años. Por lo tanto, esa es mi votación, en contra. Gracias, Presidenta. Senador Lagos. Sí, gracias, señora secretaria. Mucho saludarlos a todos, a las autoridades, a la Fundación Iguales, en particular a Rolando, ¿ya? Con quien hemos trabajado durante muchos años. Estaba tratando de hacer memoria ahora y pidiendo ayuda a mis asesores para que me recordaran cuándo fue el primer proyecto de matrimonio igualitario que presenté. Creo que hace más de 2 décadas. Más de una década, perdón, 2 lustros. Ha tomado mucho tiempo esto. Y hoy día lo estamos viendo un día de martes, 10:30, 11 de la mañana, en un país convulsionado en el buen sentido de la palabra, con un proceso constituyente nuevo, en el cual este tema que está en medular, en otros años habría sido titular de primera plana lo que había ocurrido hoy día en la Comisión de Hacienda, que ya ocurrió en otras comisiones, me refiero. No le resta nada de importancia, pero pone de manifiesto lo que ha cambiado en nuestra sociedad, en nuestro país. Yo solamente decirle que me emociona muchísimo poder aprobar este proyecto, entendiendo que hay más que legítimas, sino que razonables diferencias. Los seres humanos somos distintos, nos envolvemos de manera diferente, pero lo que a mí me estimula esto es que se generen espacios de afecto al interior de la sociedad chilena. Y de la misma forma en que yo voto con mucha convicción este proyecto de ley, créanme que lo digo de verdad, respeto y entiendo a aquellos que piensan diametralmente opuesto a mí en esta materia. Lo fundamental es que tenemos un país que permite que esa diferencia se procese. Así que yo voto favorablemente este proyecto. Agradecer a todos que han participado, a todas las fundaciones, las organizaciones a título individual, a título de personas jurídicas, presión que se ha generado, dolor, discriminaciones. Solamente decirle que este va a ser de Chile, yo creo, una sociedad mejor, más justa, más afectiva. Así que lo voto con muchas ganas y mucha convicción en favor de la Comisión de Hacienda de este proyecto. Gracias. Senador Coloma. Gracias, Presidenta. Como podemos darnos cuenta, esto en la Comisión de Hacienda lo que se debate en sí mismo es bastante escueto, escaso, no va al tema de fondo, son cosas muy laterales, así que por eso que me parece bien que se voten todas juntas y lo que refleja más bien una posición frente al tema global que frente a las medidas específicas. Yo respeto lo que se ha planteado por parte de las distintas personas, lamento la posición que ha asumido el gobierno, que es exactamente contraria a lo que se planteó cuando fue planteado el programa de gobierno, y creo que las palabras de la subsecretaria a mí, por lo menos, no para nada me sorprende. Pero más allá de eso,
Entiendo lo que puede decir el senador Lago, porque lo comprendo y lo hemos conversado otras veces, cada uno tiene su idea y es parte de la vida. Yo personalmente creo que a 6 años de la entrada en vigencia de la ley 20.530 no existe necesidad de modificar el matrimonio para permitir que parejas de igual sexo obtengan protección legal a su unión. El AUC otorgó a las parejas del mismo sexo todos los derechos que otorga el matrimonio. Por tanto, esto hay que entenderlo en una lógica de una composición ideológica que pretende modificar el derecho a la familia a través de la modificación de su base principal, el matrimonio. Supone, a mi juicio, y eso cada uno representa a sí mismo, una gran contradicción, pues intenta una redefinición del contrato matrimonial a partir de nuevos fines, para luego reafirmar la verdadera naturaleza del matrimonio, posibilitar y garantizar efectos en el orden filiativo, como si la procreación volviera a ser lo más relevante de la institución reformada. Es en torno al estatuto filiativo donde se observa de manera evidente la finalidad última de este proyecto, consolidar jurídicamente la indiferenciación sexual, tratando de hacer igual lo que por naturaleza es diferente. Privar jurídicamente, adicionalmente, los efectos filiativos de un niño, tener un padre y una madre como el dato básico y punto de partida para el ejercicio del derecho a la identidad, resulta, a mi juicio, una desigualdad y una injusticia que a través de este proyecto, al final, más allá de los deseos, se genera. Por eso, señora presidenta, yo entiendo que esto para algunos será una gran lucha, cada uno entenderá cuál es la lucha que le corresponde, cuál es el sentido de las instituciones. Yo comparto con el senador García y eso a uno nadie lo puede obligar a pensar distinto, que el matrimonio es una institución muy importante entre un hombre y una mujer. Entendí que a través del AUC, en uno de los capítulos finales, que incluso el voto, había una resolución de un tema, pero claramente era otro el objetivo que en su momento se buscaba. De esa manera, obviamente en la sala uno podrá hacer un planteamiento más de fondo respecto a lo que aquí está en juego. Está en juego algo muy relevante, eso no me cabe duda, es muy importante y por eso mismo y por las convicciones que yo tengo en lo personal, pero además lo que desde mi perspectiva es mejor para el país, yo voto en contra de estas normas, reafirmando una concepción distinta respecto al objetivo buscado por este proyecto. Gracias, Presidenta. Presidenta. Gracias, tía Soledad. A ver, yo comparto, como ha dicho el senador Lagos, que hay que respetar las distintas miradas que se tienen sobre los temas y ese es probablemente el valor más importante de la democracia, ¿no? Pero creo también que hoy es un momento muy especial, cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet lográbamos avanzar hacia el acuerdo de vida en común. La verdad es que era un paso. Lo conversamos con Rolando, lo conversamos con la gente de la Fundación Iguales. No estaba Isabel Amor en ese minuto, pero habían otros y otras, ¿no es cierto?, en esa causa. Y creo que hoy día, con este proyecto de ley, no necesariamente con lo que hace esta comisión, porque tal como lo ha dicho el senador Coloma, una parte del proyecto al que vemos nosotros, pero que valida, obviamente, el pasar a la sala. Con este proyecto de ley ponemos fin a una discriminación histórica. Cualquiera sea el género, cualquiera sea la identidad sexual de las personas, van a poder manifestar su voluntad de unirse para toda la vida y formar familia con los efectos sociales, económicos, legales que conlleva contraer matrimonio. Y por lo tanto, creo que eso es importante de decirlo. El amor es amor y da lo mismo quienes sean los que se lo declaran. Y el aspirar a tener un trato igualitario, un trato sin discriminación en una institución como el matrimonio, creo que es algo que es importante. Hay avances en el Código Civil que va a concebir el matrimonio como un contrato entre dos personas, sin aludir al género de las mismas. Y eso también es importante. Se reemplazan los términos como marido y mujer, como padres, por expresiones neutras como cónyuges y progenitores. Y ello reafirma el espacio igualitario del matrimonio y la familia. Y
creo que es importante decir también, pese a que hay un gran avance, hay materias que quedan pendientes. Yo creo que ese es el desafío, cómo las abordamos. Pero es, como decía la senadora Allende, un momento muy, muy especial, muy importante. Llevamos años tras de esto. Y por lo tanto yo quiero reconocer lo que hace el gobierno, reconocer el trabajo de las organizaciones, de las ONG, de quienes están en estas causas, con quienes nos ha tocado estar tantas veces. Veo a Ramón ahí, veo a Rolando, por nombrar solo algunos, Isabel, Mario, y yo creo que eso es importante. Así que a través de ustedes, el reconocimiento a todos los que han dado esta lucha y esta batalla, y que se hace con respeto, desde la diferencia, desde la diversidad. Hace un tiempo atrás acabamos, ¿no es cierto?, el acuerdo de vida en pareja, el acuerdo de unión civil, avanzamos en la ley de identidad de género, donde yo fui autora, y hoy día avanzamos en esta iniciativa, que recoge lo que otros hicieron. Ricardo lo señalaba, él es autor de una iniciativa que hoy día se queda reflejada aquí. Así que un reconocimiento a todos quienes han estado en esto, a tantos que nos están acompañándonos en la sesión, pero que han estado, y a los que nos acompañan. Así que voto a favor, señora secretaria. Presidenta, entonces quedan aprobadas por 3 votos a favor y 2 votos en contra las normas de competencia de la Comisión de Hacienda y despachado el proyecto a la sala. Muchas gracias, secretaria. ¿Hay alguna otra materia para el día de hoy? ¿Presidenta? Sí, senadora. No, junto con, congratularme por este paso histórico, con respeto por lo que hemos hecho. Quiero solamente dejar constancia que yo debo ir a presidir la Comisión de Género, por lo tanto, terminado este capítulo, me va a reemplazar el senador Elizalde, que ya lo veo aquí, así que para registro de la Comisión de Hacienda, muchísimas gracias. Ya se acabó. Así que lo deja al final. Cumplió con su deber, senadora, porque se acaba de terminar la comisión. Pero no entiendo que tienen otro punto en la materia. ¿No? Gracias, Isabel. Bueno. Gracias, Presidenta, el segundo punto de la tabla es el informe del FOGAPE. Tenía razón, había un segundo punto, senador Coloma. Tiene razón. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Queda ahí reemplazada por el senador Isabel. ¿Presidenta? Sí. Lorena, subsecretaria. Aprovecho simplemente de despedirme para dejar a ustedes que puedan proseguir con la tabla que tienen fijada para el día de hoy y por su intermedio despedirme del resto de los senadores y senadoras presentes, así como de... Gracias, subsecretaria. Hola, Isabel, etcétera. Rolando. Secretarias, se les agradece. Si Blanquita tiene que retirarse, también obviamente puede hacerlo. Y lo mismo para los miembros de las fundaciones, de las ONG. No sé si quieren decir algo antes de que empecemos a nuestro próximo punto. Ramón. Solo darle las gracias a la senadora por la celeridad que le dio a la tramitación, a la senadora Allende, al senador Lagos Weber, por este gran apoyo que han dado al matrimonio igualitario. Es un momento muy lindo, que a poquito vamos a ir avanzando en la plena igualdad. Muchas gracias. A usted. Gracias, presidenta. Por su intermedio también me despido y desearles una buena continuación. No, tenemos reunión presupuestaria, así que también estamos preparando la presentación para el día lunes con ustedes también, que vamos a estar ahí en la comisión. Ok. Y que muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, Cristina. Secretaria. Fundación Iguales se retira. Nos vemos en sala. Nos vemos en la sala. Gracias, Isabel. Gracias. Hasta luego. Querida Soledad. Presidenta, entonces a continuación corresponde ocuparse de recibir el informe sobre el FOGAPE. Están del Ministerio de Hacienda, lo mandé de todas maneras a su WhatsApp, pero están del Ministerio de Hacienda el subsecretario, señor Weber, el coordinador del Mercado de Capitales, señor Francisco Larraín, el asesor del Mercado de Capitales, señor Huawei, y de Banco Estado, el gerente de Planificación y Control de Gestión, señor Oscar González, la gerente de Planificación, señora Nicole Weber, y el gerente de FOGAPE, señor Alessandro Bozo. Ok. Ya. Le damos entonces la palabra al Ejecutivo. ¿Quién va a exponer? Presidenta, buenos días. José, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien.
Qué bueno, un gusto saludarla a usted, a los demás senadores de la instancia, por supuesto, a Soledad y a su equipo y al equipo Banco Estado. Presidenta, en este minuto el subsecretario Alejandro Weber está atendiendo una reunión que se ha prolongado un poco más de lo esperado, pero está listo Banco Estado para poder presentar y eventualmente, si la comisión lo tiene bien, también Francisco Larraín, que ha estado como coordinador de mercado de capitales, trabajando en forma coordinada, también tiene una presentación en caso que la comisión así lo requisiera. Ok. No sé si vamos a partir con Francisco o con la gente del Banco del Estado. Señora Presidenta, acá muy buenos días. Óscar González, Alessandro Bossi, Nicole Winkler del Banco Estado y yo como administrador del FOGAPE. No tenemos ningún problema en empezar con la presentación, si a ustedes les parece. Perfecto. Adelante, Óscar. Voy a subir entonces una presentación. Estoy subiendo. Sí, eso compartir. No sé si ahora pueden ver la presentación. La primera página. Más arriba. Sí, se puede ver. La primera lámina. Eso. Perfecto. La idea es hacer una presentación comprensiva de los resultados del programa FOGAPE COVID desde que se originó en abril del año pasado. Vamos a partir presentando los resultados generales del programa a su término en abril de este año y hacer una breve también mención a los resultados del propio banco respecto a estos programas. Primero, señalar que esta ley de abril del año pasado tenía una cláusula específica en la cual se señalaba que debía informarse mensualmente por el administrador del FOGAPE y por el Ministerio de Hacienda respecto al funcionamiento del fondo. Esto lo ponemos nada más que para señalar y dejar constancia que mensualmente, desde mayo del 2021 y hasta mayo del 2022, el FOGAPE envió un informe con el detalle de las operaciones que se habían cursado y del avance del programa, que fueron enviados tanto a las comisiones de Hacienda de la Cámara como a la Comisión de Hacienda del Senado. Y yo asumo que se han ido presentando en cada mes esos informes para que ustedes puedan tenerlos a su disposición. En relación al FOGAPE COVID, que es la materia de la citación, solamente este resumen del reglamento de la ley que tenía como objetivo específico cubrir necesidades de capital de trabajo de las empresas, en particular en la época de más grave de la pandemia. Tenía condiciones específicas de tasa de interés, una tasa máxima de 3% más la tasa política monetaria, que es el 0,5%, por lo tanto fueron créditos otorgados al 3,5% anual. Tenía un plazo inicial hasta 48 meses, que después se extendió hasta 60 meses, con 6 meses de gracia para el crédito que se otorgaba, y además la necesidad de que las otras obligaciones que tuvieran el cliente con las instituciones financieras también se prorrogaran por 6 meses. Había condiciones específicas de elegibilidad en el reglamento y la vigencia era hasta el 30 de abril. Y hacer un hincapié especial en todo el diseño del programa, tanto en la ley como en el reglamento, que favoreció una entrega muy rápida, incluso que permitió utilizar medios digitales. Fueron condiciones que se establecieron por primera vez y que facilitó la operación del programa tanto al FOGAPE como administrador, como a las instituciones financieras y a los clientes, de tal manera que no tuvieran que concurrir presencialmente a efectos de obtener los financiamientos. Se hicieron algunas mejoras específicas al proceso habitual del programa para efectos al FOGAPE, para efectos de este programa. En particular, se facilitó la incorporación de microempresas que no tienen información tributaria, ¿no? En esto se flexibilizaron ciertos criterios que existían previamente y permitieron que muchas microempresas
pudieran acceder con muchas más facilidades. Como decía, se disponibilizó la constitución de garantías por medios digitales. Se mantuvo una consulta automática también con el Servicio de Impuestos Internos, de tal manera que las instituciones financieras, al momento de ir a cursar un crédito, pudieran saber el nivel de ventas de los clientes y por lo tanto el nivel de elegibilidad que tenían respecto a la posibilidad de otorgarles este financiamiento. También se entregaban reportes diarios a entidades supervisoras, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía, a la Comisión para el Mercado Financiero, de tal manera de ir haciendo seguimiento de este programa. Y como digo, mensualmente a las comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado. Y también se estableció por primera vez un mecanismo de reporte de consulta y reclamos en la página web del FOGAPE, de tal manera que los clientes pudieran dejar ahí sus reclamos, y estos eran conducidos al Ministerio de Hacienda y a la Comisión del Mercado Financiero para que los bancos respondieran directamente a los clientes el reclamo que tenían. Algunos resultados. Primero, en relación al FOGAPE COVID, señalar que hasta el 30 de abril de este año, y posteriormente, porque se han seguido cursando algunas operaciones, se han cursado casi 284.000 operaciones, que representan financiamientos por 324 millones de unidades de fomento, que son el equivalente al orden de 13.000 millones de dólares. Y lo que es muy importante es que las MIPYMES, empresas con ventas hasta 100.000 unidades de fomento, representaron el 97% de las operaciones y el 58% del monto. Una de las condiciones que se establecía en la ley y en el reglamento es que hubiera un porcentaje importante de las operaciones que estuvieran destinadas a estas micro, pequeñas empresas y medianas empresas, y ese límite se cumplió por sobre el límite que estaba establecido. Estaba mencionando recién los resultados del FOGAPE COVID, pero también en febrero de este año se aprobó la ley de FOGAPE reactiva, que permitió empezar a cursar operaciones ya de FOGAPE reactiva, y en esta oportunidad no era solo para capital de trabajo, sino que también para financiar inversiones o para refinanciar operaciones. Y al considerar ambos programas, como se ve en la tabla de abajo, se pasa desde las 284.000 operaciones de solo FOGAPE COVID a 413.000 operaciones, incluyendo FOGAPE COVID más FOGAPE reactiva. Y la suma desde los 13.000 millones de dólares que mencionaba relativa al FOGAPE COVID recientemente aumenta casi a 20.000 millones de dólares como financiamiento otorgado cuando uno considera ambos programas. Estos casi 20.000 millones de dólares de financiamiento cuentan con 15.000 millones de dólares en garantías, que es lo que permitió que este programa funcionara. Y de todas las garantías que se han licitado, como se menciona ahí, tiene una alta tasa de uso por las instituciones financieras, el 98% en el FOGAPE COVID y un 92% en el FOGAPE reactiva, que todavía está siendo utilizado. Aquí básicamente lo que hemos querido mostrar es cómo fue otorgándose en el tiempo las operaciones, y aparecen primero las del FOGAPE COVID hasta enero del 2021, que como se ve desde que se empezó el programa en abril y en mayo hasta agosto tuvo un crecimiento muy importante, llegó ahí a 290.000 operaciones, después tendió a mantenerse en ese nivel, y en febrero del 2021, cuando se agrega el FOGAPE reactiva, vuelven a crecer las operaciones, llegando finalmente a las 488.000 que se muestran ahí, pero de alguna manera ha permitido contar con un financiamiento a lo largo de todo el periodo en que la pandemia ha estado vigente, y como digo, principalmente orientado a las pequeñas y medianas empresas, tanto en número de operaciones como en montos de financiamiento. Quiero mostrar cuál es el impacto de esto, en particular cuando uno mira las colocaciones comerciales
de la industria, de la banca, digamos. Ahí en la línea de color naranja está el crecimiento del total del sistema de las colocaciones comerciales, que como se ve durante el periodo de la pandemia creció a una tasa importante del 10%, llegó hasta el 14% y empezó a declinar, hoy día tiene una tasa de crecimiento inferior. Pero la cartera grupal, que es la que está principalmente asociada a empresas de menor tamaño, ha tenido una tasa de crecimiento que se ha mantenido importante, que durante el segundo semestre del año pasado alcanzó una tasa de crecimiento anual del orden del 20%, y si bien ha reducido su tasa de crecimiento a casi 7%, mantiene todavía un crecimiento importante. Y en buena medida esto ha estado permitido por este programa, tanto el COVID como el FOGAPE Reactiva, a través de la garantía. Hacer énfasis en particular que este comportamiento de la cartera comercial en un periodo de crisis es muy anómalo. En las crisis anteriores lo que ha ocurrido es que las colocaciones comerciales han tendido a caer, digamos, y sin embargo en esta oportunidad han mantenido una tasa de crecimiento durante todo el periodo de vigencia de la pandemia. También señalar el efecto que implicó para el mismo FOGAPE, para la misma administración del FOGAPE, estos programas. Como se ve en la lámina de la izquierda, el número de operaciones pasó desde el orden de 45.000, 50.000 anuales a 275.000 en el año 2020. Y en los montos de financiamiento, de 700, 800 mil millones de pesos anuales a 9,2 billones en el año 2020. O sea, se multiplicó por 12 veces. Y eso es lo que señalaba que mediante la ley que fue flexible, el reglamento que lo permitió y las flexibilizaciones que se hicieron a la operación del FOGAPE, que particularmente aquellas que permitieron que fueran otorgados digitalmente las operaciones, permitió que esto fuera de esta magnitud y en un periodo bastante corto. Esto es la distribución de operaciones, tanto de FOGAPE COVID como de FOGAPE Reactiva, en relación al tamaño de las empresas. Como se puede ver en el círculo a la izquierda, las MIPES, las empresas más pequeñas, con ventas hasta 25.000 unidades de fomento, representan un 89% de las operaciones, y si uno agrega las medianas empresas hasta 100.000 unidades de fomento, suma un 7% más, o sea, un 97% de las operaciones fueron otorgadas a empresas pequeñas y medianas. Y en términos de monto, lo había señalado, un 52%, 55% del monto fueron otorgados a empresas entre 25.000 y hasta 100.000 unidades de fomento. También señalar que en términos de plazo, un poco más del 60% de las operaciones han sido otorgados a más de 3 años. Tanto en el FOGAPE COVID como en el FOGAPE Reactiva, que también tiene operaciones hasta más de 60 meses, un 14% ha sido otorgado más de 60 meses, un 7% entre 49 y 60 meses, y más de un 40% sobre 36 meses. Por lo tanto, ha generado un plazo de repago de las operaciones relativamente amplio. En términos de sectores, señalar que son los sectores de comercio y servicio los más afectados justamente por la pandemia, y como se aprecia en la presentación, tanto en el FOGAPE COVID como en Reactiva, representan la mayor parte de las operaciones y de los montos financiados. Y señalar también que a nivel total del sistema,
un 46% de las operaciones han sido otorgados a la región metropolitana y un 54% en otras regiones. En términos de monto, es un poco distinto. Ahí el 64% de las operaciones están en la región metropolitana y un 62% en el caso de Reactiva. Como decía, queremos presentar primero los resultados globales de FOGAPE y hacer una breve referencia también a la participación de Banco Estado en estos dos programas. Primero, señalar algunas mejoras que se hicieron al interior del banco justamente para facilitar el uso de estos programas. Para ello ha habido una relación intensiva con los gremios en distintos encuentros con gremios. Ha habido contacto con ellos como para poder ir diseñando de mejor manera el programa. Esto permitió tener un cierto enfoque sectorial. El banco ha otorgado no solo 6 meses de gracia, sino que dependiendo de los sectores, en algunos sectores que han estado más afectados por la pandemia, ha extendido los meses de gracia a 12 meses o más. Se han establecido mesas de trabajo con distintas organizaciones justamente como para ir recibiendo la problemática e ir viendo formas de ir solucionándola. El banco también estableció un proceso abierto para recibir solicitudes de crédito. El banco no solo otorgó financiamiento a sus propios clientes que tenían crédito previo a la pandemia, sino que también otorgó estos créditos a personas que no eran clientes del banco o que siendo clientes del banco no habían tenido créditos previamente. Esto permitió que los clientes se inscribieran en el sitio web, recibieran una notificación si es que faltaban antecedentes y se les solicitaba dar acceso a la carpeta tributaria de tal manera de analizar más fácilmente la situación del cliente. Después se enviaba una notificación en el caso que tuviera una oferta disponible y el cliente ingresaba directamente al sitio web o a la app del banco o un ejecutivo se comunicaba con él. Y en el caso que tuviera una oferta disponible, la podía aprobar directamente en línea, ya sea en el sitio web o en la app, y esta operación se cursaba directamente. Y se recibían finalmente las respuestas de aprobación directamente por mail, por SMS o al teléfono. Pero fundamentalmente lo que queremos destacar acá es que fue un proceso abierto, no limitado solamente a los clientes del banco. Y también se disponibilizó en toda la red, cerca de 400 sucursales que han estado operativas, que todos los clientes de micro y pequeña empresa pudieran tener atención en cualquier sucursal de estas que estaban disponibles en este periodo. En términos de resultados, el banco ha tenido 3 focos principales. Aparte de los créditos FOGAPE COVID y FOGAPE Reactiva, también se han otorgado postergaciones. En muchos casos los clientes no necesariamente requerían un capital de trabajo adicional, sino que lo que necesitaban era postergar créditos ya otorgados previamente. Ya fueran créditos de consumo, créditos de vivienda o créditos comerciales, como se señala ahí, 470.000 operaciones fueron prorrogadas. En los casos de crédito de consumo, 3 cuotas, en los casos de créditos de vivienda, 6 cuotas, y en los casos de créditos comerciales también 6 cuotas. Ahora, si estos clientes, después de las postergaciones, requerían algún nuevo financiamiento, tenían disponible también los otros instrumentos. Aparte, el banco otorgó 163.000 operaciones de FOGAPE COVID y ha otorgado hasta la fecha casi 85.000 operaciones de FOGAPE Reactiva, con lo cual se suman las casi 718.000 soluciones entregadas a los clientes, tanto en postergaciones, financiamientos de FOGAPE COVID o financiamientos de FOGAPE Reactiva, como se menciona.
En el caso del FOGAPE COVID, señalar que el banco otorgó el 58% de las operaciones que se otorgaron al sistema fueron otorgadas por el Banco del Estado. Y a diferencia, en el monto no se otorgó el 18% del monto. Y esto porque estuvo concentrado fundamentalmente en empresas de menor tamaño. Lo mismo ocurre en el FOGAPE Reactiva, en que el banco ha otorgado hasta la fecha el 65% del número de las operaciones del sistema, que equivalen aproximadamente a un 24% del monto que se ha otorgado hasta la fecha. Y cuando uno hace un zoom, una mirada específica a las empresas más pequeñas, uno puede ver que en aquellas empresas que tienen niveles de venta hasta 1.000 unidades de fomento, el banco ha otorgado más del 90% de las operaciones, 90% en el caso de COVID, 93% en el caso reactivo. Y cuando uno lo agranda hasta empresas con ventas hasta 10.000 unidades de fomento al año, el banco tiene un 60% en el FOGAPE COVID y 66% en el FOGAPE reactivo. Estaba focalizado fundamentalmente en las empresas de menor nivel de ventas en ambos programas. Y también hay una diferencia respecto de la distribución a nivel nacional de las operaciones que ha otorgado el banco, porque en el caso del banco, en el FOGAPE COVID, que está a la izquierda, el 64% de las operaciones han sido otorgadas en regiones y el 36% en la región metropolitana, a diferencia del resto del sistema, en que el 65% se ha concentrado en la región metropolitana. Y lo mismo ocurre en el FOGAPE COVID, en que en el caso del Banco del Estado, el 62% de las operaciones han sido otorgadas en regiones versus 38% en la región metropolitana, a diferencia del resto del sistema, que tiene una concentración del 56% en la región metropolitana. También el banco tiene una concentración en los sectores que han sido más afectados. Comercio, que incluye hoteles y turismo, casi un 40% de las operaciones del banco han sido otorgadas a clientes de esos sectores y casi un 30% de las operaciones a clientes del sector servicios, que como digo son los que han estado más afectados. También transporte en algunos casos tiene una proporción importante de las operaciones. Finalmente, un resumen de esta parte de la operación del banco. Como se señala, el banco ha entregado distintos tipos de soluciones, postergaciones, financiamiento de capital de trabajo de inversiones, tanto a clientes como a no clientes. En ambos programas, el banco ha alcanzado más de 2/3 de participación respecto a las operaciones de todo el sistema, con foco especial en la micro y pequeña empresa, donde tiene un 70% de participación. Y señalar que en paralelo a esto, el banco ha estado disponible y ha disponibilizado fundamentalmente el pago de los beneficios estatales que se han ido aprobando en el tiempo, y también el retiro del 10% de la AFP, en que mayoritariamente tanto los beneficios estatales como los retiros han sido pagados por el Banco del Estado, fundamentalmente a través de los depósitos en la cuenta RUT o en cuentas que los clientes tienen en el banco, y disponibilizados para que ellos puedan retirarlos posteriormente. Eso es la presentación que teníamos preparada, señor presidente, señores senadores. Quedamos disponibles ya sea para la presentación del ministerio o las consultas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias, Oscar. Si pudiera mandarnos la presentación, porque no la tenemos, se agradecería. Sí, la enviamos. ¿La enviaron? No, perdón, la vamos a enviar de inmediato. Por favor, para poder entregárselo a los colegas que me lo estaban pidiendo por interno. Colegas, preguntas. Senador Lagos. Voy a ser bien breve y bien específico. Bueno, primero agradecer la presentación. Este informe además está establecido como una obligación, una carga legal, así que está bien. Tengo una pregunta que me surgía a medida que veía la presentación. Nosotros hicimos una modificación legal hace poco tiempo,
respecto a la forma en que iba a operar el FOGAPE y quiénes iban a ser los destinatarios o los beneficiarios del FOGAPE, que iba a volver a, si usted quiere, a la fórmula inicial, favorecer básicamente, exclusivamente a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿ya? Entonces, quiero entender de que los datos que ha compartido hoy con nosotros incluye operaciones FOGAPE previo a la legislación que fue modificada. Eso es lo que yo entiendo. Y hago la pregunta, y la segunda pregunta a continuación, que entendiendo que es así, que todavía no hay una exclusividad en la micro, pequeña y mediana empresas, sino que también hay operaciones que incluyen empresas de mayor envergadura, es que tanto en la presentación como en la última lámina de resumen hacen hincapié en algo que es importante, pero que creo que hay que complementarlo con otro guarismo, que dice que las operaciones se concentraron en medianas y pequeñas empresas, en un 70% de las operaciones fueron a ese segmento. Las operaciones, ¿ya? La pregunta es, del volumen de recursos, ¿cómo se comporta ese porcentaje? No es para poner el dedo en la llaga, pero es para formarme una opinión. Yo entiendo que con empresas grandes, obviamente, usted puede tener menos operaciones, pero un volumen de recursos bien significativo, pero es para tener una idea de la proporción. Ya sabemos que en operaciones es el 70%. La pregunta del total de recursos asignados vía FOGAPE, en sus distintas modalidades, ¿qué porcentaje fue a mediana, pequeña y micro de recursos, de volumen de recursos, y qué porcentaje a la grande? Para tener una idea de cuál va a ser el impacto eventual que puede tener esto más adelante. Gracias. ¿Alguien más? ¿Colegas? Si no, le damos la palabra al senador Coloma. Gracias, Presidenta. Quiero agradecerle harto, digamos, por la presentación. Creo que yo sé que son, como plantea el senador Lago, que son parte de la obligación legal, pero creo que se hace además con un empeño especial, digamos, para tratar de explicar y hacer los gráficos adecuados para un entendimiento global, digamos. Yo entendí que algo más de la mitad eran respecto a las pequeñas y medianas empresas, digamos, por eso es importante tener ese dato exacto. Yo quería hacer un tema un poquito más de impresión, por así decirlo, digamos. Respecto de los créditos mismos, se habla mucho hacia adelante de lo que pasa con los deducibles o con los plazos de ampliación. ¿Cuál ha sido con la visión de ustedes de la gente que optó a este crédito respecto de qué va a pasar, qué está pasando a los vencimientos, digamos? Porque eso es un tema que empieza a instalarse. Sé que hay repactaciones, pero eso son voluntades, obviamente, de la institución bancaria, porque supone también un cierto riesgo, pero no sé qué está ocurriendo, cuál es qué está ocurriendo en el grupo de personas, o si uno puede hacer una diferenciación por sector o algo parecido, porque aquí lo que se hizo fue generar yo creo, un impulso para empresas que estaban con complicaciones de liquidez muy severas, digamos, que tenían problemas inesperados por la pandemia, pudieran seguir funcionando, incluso se hizo un cambio respecto a lo que se podía hacer al principio, respecto a lo que se puede hacer ahora, pero para hacer una cierta prospección, digamos, respecto de la cartera, de cómo se está desarrollando a la hora de los vencimientos y de la situación que va ocurriendo con ese sector que nosotros queremos especialmente colaborar. No sé si se entiende, es una pregunta un poco más de percepción que de dato técnico, pero me gustaría tenerlo, porque para la Comisión puede ser importante tener una idea por lo menos de lo que está pasando. Gracias, senador Coloma. Le doy la palabra al equipo del Banco del Estado. Oscar. Perfecto. En relación a gracias, Presidenta. En relación a la consulta inicial, efectivamente, la información hasta aquí incluye lo que se aprobó originalmente, porque la modificación reciente que limita hasta 100.000 unidades de fomento la participación en estos programas, va a entrar en vigencia prontamente y desde ahí la empezaremos a considerar. Como se decía, efectivamente, si uno considera empresas hasta 100.000 unidades de fomento, el 97% de las operaciones fueron otorgados, y como se muestra en la pantalla a mano derecha, en este caso, casi el 50
25, 82, 67% del monto de las operaciones ha sido otorgado a estas empresas. Esto permitió cumplir con los mínimos que se establecía tanto en la ley como en el reglamento de la cantidad de recursos que debieran estar disponibles para estos segmentos. Y efectivamente, las empresas más grandes tienen un monto importante de financiamiento justamente por su tamaño, digamos. Espero con eso haber contestado la consulta del senador Lago, que el 58% del monto de los financiamientos está en las empresas hasta 100.000 unidades de fomento. Y en relación a la consulta del senador Coloma, mencionar que como se mostraba en esta lámina en particular, efectivamente la aprobación de la ley del FOGAPE reactiva yo creo que permitió hacer un calce adecuado con lo que estaba ocurriendo con el FOGAPE COVID, porque se otorgaron las operaciones del FOGAPE COVID a partir de mayo, junio y principalmente hasta agosto, tuvieron un plazo de gracia de 6 meses, con lo cual, como decía, están llegando hasta diciembre, enero, y el FOGAPE COVID permitió dos cosas. Uno, a empresas que lo requirieran, nuevos financiamientos para más capital de trabajo e inversión, pero también la posibilidad de reprogramar las deudas que tuvieran de FOGAPE COVID previas, o incluso reprogramar algunas operaciones que no contaran previamente con garantía del FOGAPE. No sé si están viendo la presentación, disculpen. No, disculpen, voy a... No estamos viéndola. Ya, voy a subirla ahora. Ahí sí. Decía que justamente en febrero, cuando se aprobó la ley del FOGAPE reactiva, permitió que los créditos que se habían otorgado en FOGAPE COVID, como se muestra ahí, pudieran ser reprogramados eventualmente a aquellos que tuvieran la necesidad de hacerlo, digamos. Y hoy día aproximadamente un 20% de las operaciones de FOGAPE reactiva han refinanciado operaciones de FOGAPE COVID previas. De modo que aquellos clientes que han requerido algún plazo adicional han tenido la oportunidad a través de FOGAPE reactiva de contar con esa reprogramación. Y como decía, FOGAPE reactiva también permite la reprogramación de créditos previos que no hubieran contado con garantía FOGAPE. También es una facilidad que se dispuso y que ha estado operando, digamos. Y en relación a una sensación, como estaba el senador Coloma, señalar que dos cosas. Uno, todavía hay operaciones que están en sus periodos de gracia por estas prórrogas, por estas reprogramaciones que se han ido haciendo, y porque los clientes lo han necesitado, particularmente de aquellos sectores que han estado más afectados y que todavía están siendo afectados. Y por otro lado, aquellos sectores que han podido ir recuperando un poco la actividad, dado que los plazos a los que se otorgaron las operaciones previas son relativamente largos, por lo tanto las cuotas son más bajas, uno ha observado un buen comportamiento de pago hasta la fecha. También por la disponibilidad de liquidez que ha habido en la economía, digamos, y uno puede ver que en general en el sistema bancario la morosidad está bastante contenida, digamos. No obstante, como digo, hay todavía operaciones que no han llegado a su época de vencimiento y eventualmente en su minuto cada institución tendrá que ir viendo cómo va dando solución a las empresas que todavía requieran algún apoyo adicional. Pero a través del FOGAPE esas garantías se van a mantener y como se señalaba, limitadas esta vez fundamentalmente a las empresas bajo 25.000 unidades de fomento de venta, porque en los casos de las empresas hasta 100.000 unidades de fomento tienen que demostrar una disminución en sus ventas para efectos de poder acceder a esta garantía. No sé si con eso contesto las consultas que me estaban haciendo. Está bien, pues mirado.
Presidenta, si me permite la palabra. Muchas gracias. Agradezco mucho el informe que nos ha entregado la administración del FOGAPE y naturalmente yo quiero señalarles que lo que nosotros recibimos normalmente como parlamentarios, bueno, son los reclamos, ¿verdad? Las personas que han podido acceder y que no han tenido dificultades, normalmente no recurren a nosotros. Quienes sí lo hacen son los que han tenido dificultades. Entonces, por ejemplo, ustedes nos informan que 109.902 operaciones cursadas por FOGAPE reactiva, pero no sabemos cuántas fueron las solicitadas. No sabemos cuántas, y de esas solicitudes, cuántas fueron cursadas exitosamente, cuántas fueron rechazadas. Y después, por el FOGAPE COVID, 284.731 operaciones cursadas, pero tampoco sabemos cuántas fueron las solicitadas. A nosotros, los propios clientes, particularmente Banco Estado, nos dicen de que nos han llamado del banco para ofrecerles un crédito que no necesitan, pero que les piden que lo tomen. Bueno, hay una tasa de interés preferencial, le piden que lo tomen para que puedan en las estadísticas aparecer como que se está atendiendo a mucha gente, pero que en realidad las personas que están con mayores dificultades no han podido acceder. Entonces, a mí me gustaría, porque en otras presentaciones, en otras informes del FOGAPE, ustedes nos decían cuántas eran las solicitudes y cuántas eran las cursadas y cuánto estaban en estudio y cuánto se demoraban las que estaban en estudio, en fin. Yo quiero decirle, yo soy senador por la región de la Araucanía y recibo harto reclamo, harto. Clientes que nunca reciben respuesta, recurren a nosotros para tener respuesta y la verdad que tampoco lo logramos. Tengo que reconocer que el gerente regional, no sé si es exactamente ese es el cargo al que corresponde, pero las veces que yo he recurrido a él, él ha sido muy gentil, muy amable y hemos tratado de solucionar problemas, pero naturalmente yo no le paso a él todos los reclamos que recibo, porque créanme que son muchos. O sea, a mí me gustaría que se nos dijera cuántas son las solicitudes que se presentaron, cuánto fue lo que finalmente se pudo atender. Y algo muy importante para nosotros y que lo hemos preguntado otras veces, los que no accedieron, básicamente, ¿cuál es la razón? Esas son mis consultas, Presidenta. Gracias. Gracias, senador García. Oscar. Bueno, gracias, señor presidente del Senado. Efectivamente, antes cuando hacíamos las presentaciones del FOGAPE COVID, incluíamos el número de solicitudes que se habían recibido. Esa era una información que disponíamos a partir de la información que publicaba en ese minuto la CMF. Voy a revisar si esa está disponible, porque nosotros como FOGAPE lo que recibimos son las operaciones cursadas exclusivamente. En lo que es la banca no podemos saber cuántas son las que se han presentado. En el caso del banco, sí podemos señalar que una buena proporción de las solicitudes son aprobadas. Antes de enviar la presentación, voy a completarla con la información que nos está solicitando el senador. Pero diría que sobre el 90% de las operaciones son aprobadas. Aquellas que cumplen las condiciones, porque también nos ocurre en muchos casos que las personas o los clientes que están solicitando los créditos no cumplen las condiciones que están puestas en la propia ley, que deben cumplir para efectos de poder obtener este financiamiento. Pero voy a tratar de completar la información con ambos universos, de tal manera que ustedes puedan tener a la vista esta información que se nos solicita y que lamentablemente en esta ocasión no pudimos traer. Y voy a reflejar internamente también la situación que se nos comenta respecto de la región,
para efectos de poder hacer una visión particular al respecto, porque como decía, el banco ha tenido relación directa con los gremios y si hay que profundizar eso, lo vamos a señalar expresamente para que pueda llegar la información que eso nos señala y poder gestionarla hacia adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. No sé si hay más preguntas y si la información, la presentación ya la enviaron a la Secretaría. No, esta presentación no la hemos enviado, voy a completarla, como decía, con la información que se nos acaba de solicitar y la envío durante la mañana. Ok. Sí, muchas gracias, don Oscar. ¿Alguien más, colegas? Si no hay más preguntas, sí podemos tener esta información y además ojalá complementarla con el desagregado de región, se agradecería mucho. Perfecto. Ya, en la línea de lo que planteaba el senador García. Perfecto. ¿Colegas, algo más? Senador, Presidenta. perdón, don José, usted quería plantear algo. Sí, Presidenta, muchas gracias. Quisiera preguntarle a la comisión si tuviera bien hacer una ampliación del plazo de la presentación de indicaciones para el proyecto de ley sobre saldos de cuentas bancarias, un lato y buen debate que se dio en esta comisión en la discusión en general. Este proyecto fue aprobado hace 12, 13 días atrás, en general en la sala, por amplia mayoría, y el plazo vence este jueves 8 de julio. Entonces, si es que la comisión, yo sé que es un plazo que se debe solicitar en la sala, pero si a la comisión le parece bien que como ejecutivo podamos hacer alguna gestión para intentar aquello, y si la comisión así le parece, para nosotros sería bastante positivo. Presidenta. Sí, señor Lagos. Antes de responder a esa solicitud, entendiendo que eso se define en la sala en todo caso, así que lo que uno opine puede ser pasado a llevar por otros, ¿verdad? Lo mismo. ¿Cuál es el plazo nuevo de indicaciones que quiere el Ejecutivo? Porque el plazo era pasado mañana, ¿ya? Para hacerlo práctico. Jueves 8, ¿lo quiere para el lunes o cuándo? Es muy buena su pregunta, senador Lagos. No sé si es buena, pero es pertinente. 15 días más, una semana, ¿cuánto? 15 días más sería un plazo súper bueno para este humilde coordinador. Bueno, vamos a plantearlo en la sala porque tiene que autorizarlo a la sala. Quedó en modo reflexivo. Exacto. 15 días, ya. Es buena la reflexión. Usted está pidiendo más plazo que el que le dieron inicialmente. Así es, senador. Ya, notable, espectacular. Presidenta, si me permite, lo que pasa es que si lo pedimos por unanimidad de la Comisión de Hacienda, va a ser más fácil que la sala lo apruebe y yo le pido al senador Lagos que acceda a este mayor plazo porque yo quiero recordar que cuando escuchamos a los especialistas, en realidad todos ellos decían de que el proyecto había que modificarlo. Yo recuerdo particularmente la intervención de uno de los profesores que decía, mire, aquí quizás lo que debiéramos hacer es que el Servicio de Impuestos Internos tenga la facultad de solicitar la información cuando ha iniciado un proceso de investigación por alguna razón a un contribuyente. Entonces, a mí eso me parece bastante razonable y creo que cumple plenamente el objetivo que han tenido los autores de la iniciativa. Pero no son indicaciones tan sencillas, es decir, hay que trabajarlas, hay que estudiarlas con especialistas y por eso yo le quería pedir al senador Lagos, si fuera tan amable como uno de los autores del proyecto, que pudiera acceder a que tengamos estos 15 días adicionales. Yo, en principio, soy una persona flexible. Lo que pasa es que este proyecto también lo patrocina y lo crea también el senador Pizarro y el senador Monte. ¿Ya? Entonces, por eso que yo no quisiera hablar por ello. Pues por eso le dije que quedaba de modo reflexivo. ¿Ah? Por eso que no... Y de todos modos, como señalé, como nosotros yo puedo decir que sí, pero basta que algún otro senador no esté en condiciones, se sabe que tenemos un problema. Entonces yo, como soy constructivo, le digo, en principio yo no tengo dificultades, pero creo que esto igual quiero conversarlo con el resto de mis colegas con los cuales firmamos la moción. Ese es el tema, ¿ya?
Y entiendo que la fecha que están pidiendo es el... Si les parece, para ser salomónicos, mañana acordémoslo en la sesión de mañana y mientras tanto recabamos el acuerdo de los colegas Montes y Pizarro. ¿Te parece, Ricardo? Me parece, y yo entiendo que el Nos gobierno ponemos quiere a la sala. el nuevo plazo para el 22 de julio. Sí, y recordar también, Presidenta, que nosotros volvemos el día, porque la próxima semana es regional, Semana regional. y por lo tanto volvemos como el 20, una cosa por ahí, así que yo creo que No creo que haya problema, por eso sí, debiera conversémoslo haber con los problema. colegas y Ok. mañana lo resolvemos y lo pedimos Perfecto. mañana en la sesión de la tarde. ¿Les parece? Muchas gracias. Ya. Está bien. Muchas gracias, don José. No Muchas hay gracias. más tema, entiendo, para el día de hoy. Quiero agradecerle a la gente del Banco del Estado, al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría, a don Joaquín Guay, Ministerio, la sesión del día de hoy y, habiéndose cumplido el objeto, se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Alejandra. Chao, chao, gracias.